Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 1319. Cuando Zhao Feng vio a Kung Yun, no pudo evitar pensar en el acuerdo de 30 años que hizo con él en la zona continente. Han pasado 40 años desde entonces. Zhao Feng no pudo evitar recordar. Aunque 40 años fueron prácticamente insignificantes para otros, para Zhao Feng, estos 40 años fueron extremadamente largos. No pensé que ambos estarían aquí. Zhao Feng sintió que las formas del mundo eran realmente inexplicables. En la zona continente, Kung Yun y Truego Cloudbreaker pertenecían a dinastías opuestas. Ahora que ambos estaban en Bladeville Peak, naturalmente no podían ser amigos. Ya sea en fuerza o estado, Truego Cloudbreaker era muy superior a Kung Yun. Podía jugar fácilmente con Kung Yun hasta que estuviera muerto. No había necesidad de pensar para saber que Kung Yun probablemente estaba siendo sofocado. La relación entre Zhao Feng y Kung Yun podría describirse como de naturaleza puramente transaccional. Sin embargo, los dos se conocían desde hace muchos años, y sin Kung Yun, Zhao Feng nunca habría alcanzado su estado actual. Además, Zhao Feng no tenía ninguna buena impresión de Truego Cloudbreaker y en realidad lo detestaba. Entonces, Zhao Feng decidió echar una mano. Brum. El buque de guerra azul y blanco atravesó la niebla negra y pronto llegó al más central de los 5 picos negros. Varios miembros del escalón superior de Bladeville Peak ya estaban esperando en la cumbre. Invitados de la raza espiritual, bienvenidos. Bladeville Peak ha sido grosero al no salir a saludarte. Un gran anciano de túnica negra inmediatamente dio un paso adelante, su poderosa aura inmediatamente oprimió a Zhao Wei. El Elder Tao es demasiado educado. La anciana de cabello plateado de la raza espiritual inmediatamente dio un paso adelante. Todos los miembros de la raza espiritual desembarcaron del buque de guerra y fueron conducidos por el escalón superior de Bladeville Peak a la montaña central. ¿Y quién es este joven? Un anciano con una cara demoníaca y tatuajes blancos y negros en todo el cuerpo miró con sorpresa y desdén a Zhao Wei. Es un discípulo de la raza espiritual que me llamó la atención. Decidí traerlo para que pudiera ganar algo de experiencia, dijo el espíritu flotante del dios antiguo. Ancient God Floating Spirit era una generación de rango 8 del dios antiguo de la raza espiritual, y había venido a Bladeville Peak varias veces, por lo que estaba extremadamente familiarizado con los ancianos de esta facción. Oh. Los ancianos de Bladeville Peak evaluaron a Zhao Wei, pero como no notaron nada especial sobre él, no le prestaron más atención. Además, él era solo un dios verdadero de rango 3. Incluso si había algo especial en él, no merecía su atención. Zhao Feng notó mientras caminaban que 3 ancianos, incluido el Elder Tao, eran extremadamente amigables, mientras que el anciano con cara de demonio y otro anciano trataban a la raza espiritual con bastante frialdad. Los escalones superiores de las 2 facciones de 5 estrellas charlaron cuando llegaron al salón principal. Este joven no se involucrará con los asuntos de los mayores. Antes de entrar al salón principal, Zhao Wei decidió despedirse. Ambas partes consideraron que las palabras de Zhao Wei eran un signo de su tacto. Después de despedirse, Zhao Wei se preparó para ir al pico negro donde estaba Kung Yun. Poco después de su partida, Zhao Wei sacó la moneda de bronce. ¡Qué poderosa luz de las estrellas! Zhao Wei se sorprendió. La luz emitida por la moneda de bronce casi hizo que Zhao Feng pensara que el pequeño gato ladrón estaba escondido aquí. Pero después de probar un poco más la reacción de la moneda de bronce, Zhao Wei confirmó que no estaba aquí. Pero no está lejos. Una mirada alegre apareció en la cara de Zhao Wei mientras guardaba la moneda de bronce. No podía ser precipitado en esta misión de recoger al pequeño gato ladrón. Por lo menos, primero tuvo que reunir información antes de infiltrarse con cautela en el enemigo. Wosh. Zhao Wei voló hacia la niebla negra, lejos del pico central. Mientras pasaba por el segundo pico, por pura coincidencia, se encontró con Truego Cloudbreaker. Zhao Wei no pudo exponer su identidad en este momento, y Truego Cloudbreaker fue un discípulo de Bladeville Peak. Zhao Feng necesitaría una razón antes de poder cuidarlo.
Por lo tanto, Zhao Fen decidió ignorar Truego Cloudbreaker y encontrar a Kung Yun primero. ¿Cómo es que nunca te había visto antes? ¿No sabes que solo los discípulos internos pueden entrar en esta montaña? Al ver que Zhao Wei ni siquiera lo había saludado, Truego Cloudbreaker le pidió a Zhao Wei que se detuviera. Tenía que saberse que incluso unos pocos discípulos internos altamente calificados saludarían al Truego Cloudbreaker cuando lo vieran, y sin embargo, este joven ordinario de fuerza mediocre solo le dio a Truego Cloudbreaker una fría mirada de indiferencia. No soy un discípulo interno, pero ¿y si entro? Respondió Zhao muy groseramente. Fue un invitado de honor de la raza espiritual. ¿Qué podría hacerle Truego Cloudbreaker? ¿Tú, me estás hablando así? El verdadero dios Cloudbreaker se congeló en sorpresa, y luego habló en un tono sombrío. Dado que Zhao Wei no era un discípulo interno, pero aún se atrevía a chocar con él, nadie se quejaría si Truego Cloudbreaker respondía y golpeaba a Zhao Wei hasta que estaba medio muerto. ¿Es así como Vladimir Peak trata a sus invitados? Zhao Wei no pudo evitar burlarse. ¿Eres un discípulo de la raza espiritual? Truego Cloudbreaker se sobresaltó, y su expresión sombría se desvaneció al instante. De las palabras de Zhao Wei, pudo adivinar quién era esta persona. Pero por lo que sabía, los tratos comerciales entre la raza espiritual y el pico del Diablo Negro siempre se habían llevado a cabo entre los niveles superiores. Pero esta vez, ¿la raza espiritual realmente había traído un dios verdadero de rango 3? Esta fue la prueba de que Zhao Wei poseía un estado inusual. Además, la raza espiritual era una facción de 5 estrellas mucho más floreciente que Vladimir Peak. Mis disculpas. La vista de este es pobre y no creía que el buen señor fuera un talento de la raza espiritual. Truego Cloudbreaker inmediatamente esbozó una sonrisa HMPH. Zhao Wei resopló fríamente con desdén y se fue. Este acto hizo temblar los labios de Truego Cloudbreaker, su corazón ardiendo de ira. Sin embargo, Zhao Wei fue un invitado de lejos. Si provocaba a Zhao Wei, terminaría perjudicando la relación entre la raza espiritual y el pico del Diablo Negro. ¿Por qué no llevo a Godsir en un recorrido por este lugar? Propuso Truego Cloudbreaker. Comenzó a actuar amigablemente, asumiendo el papel de anfitrión. Si tuviera la oportunidad, podría cuidar a Zhao Wei, e incluso si eso le causara algunos problemas, no serían demasiado serios. Está bien. Zhao Wei pensó por unos momentos antes de aceptar. Vladimir Peak podría considerarse una facción de Devil Dao. Era un lugar donde los peces y los dragones se mezclaban, y los discípulos frecuentemente competían uno contra el otro a la luz del día y se enfrentaban entre sí en las sombras, incluso desafiándose entre sí a duelos en un abrir y cerrar de ojos. Zhao Wei parecía ser débil, lo que inevitablemente conduciría a algunos problemas. Si pudiera viajar junto con Truego Cloudbreaker, podría evitar estos conflictos y al mismo tiempo ordenar este bribón. Guiado por Truego Cloudbreaker, Zhao Wei viajó desde el pico del discípulo interno hasta el pico externo. En el viaje, muchos discípulos estaban extremadamente curiosos acerca de la juventud débil junto a Truego Cloudbreaker. Hermano Zhao, este lugar es para los discípulos del pico exterior. No hay nada que ver aquí. Truego Cloudbreaker sonrió débilmente. Está bien. Cuando llegué, vi a un conocido, así que estoy planeando hacerle una visita. Zhao Wei mostró poco miedo. Oh. No pensé que el hermano Zhao conocía a alguien de Vladimir Peak. ¿Quién es esta persona? Tal vez los conozco. Truego Cloudbreaker estuvo aturdido por unos momentos antes de que finalmente lograra hablar. En verdad, Truego Cloudbreaker se preguntaba cómo alguien del estado de Zhao Wei logró familiarizarse con un discípulo externo de Vladimir Peak. Kung Yun. Zhao Wei sonrió mientras miraba a Truego Cloudbreaker. Kung Yun. Una extraña mirada apareció en el rostro de Truego Cloudbreaker. Realmente no podía entender cómo Kung Yun podía tener algún tipo de conexión con un discípulo de la raza espiritual. Kung Yun solo había estado en el antiguo reino de los dioses desolados por un tiempo muy corto, y nunca había estado en la zona Xiling. Si Zhao Wei no parecía ser un completo desconocido, incluso habría sospechado que Zhao Wei era de la zona continente.
¿De qué otra forma conocería a Kung Yun? Cuando pensó en su propia relación con Kung Yun, Truego Cloubreaker realmente no quería llevar a Zhao Wei con él, pero su expresión ahora muestra claramente que conocía a Kung Yun. Truego Cloubreaker, buenos días. ¿Por qué razón Truego Cloubreaker nos honró con su presencia? Casi todos los discípulos del pico exterior llamaron al Truego Cloubreaker en saludo cuando llegó. Truego Cloubreaker parecía disfrutarlo, con una mirada orgullosa en su rostro mientras pasaba junto a los innumerables discípulos externos. Hermano Zhao, por aquí. Truego Cloubreaker sonrió levemente. ¿Quién es ese al lado de Truego Cloubreaker? ¿Cómo es que nunca lo he visto antes? Por lo que parece, probablemente tenga un alto estatus. Inicialmente, todos habían tomado a Zhao Wei como alguien que intentaba obtener las buenas gracias de Truego Cloubreaker, pero la actitud de Truego Cloubreaker acaba de hacer que sus mandíbulas caigan. Por curiosidad, muchos discípulos del pico exterior decidieron seguir a la pareja. Zhao Wei y Truego Cloubreaker pronto llegaron a la residencia de Kung Yun. Vinieron a buscar a Kung Yun. Ahora, Kung Yun ya recibió una lección hoy. Con Truego Cloubreaker personalmente haciéndole una visita, está condenado. Unos cuantos discípulos del pico exterior se rieron entre dientes en anticipación del espectáculo que estaban a punto de presenciar. Todos sabían que Truego Cloubreaker había estado atacando al discípulo del pico exterior Truego Kung Yun, pero Truego Cloubreaker rara vez iba a ver a Kung Yun personalmente. Parecía que todos estaban a punto de presenciar un gran espectáculo. Gradualmente, más y más discípulos del pico exterior comenzaron a reunirse. Dentro de su residencia, Kung Yun notó algo extraño. Truego Cloubreaker, ¿qué estás haciendo? Kung Yun cargó y miró ferozmente a Truego Cloubreaker. Fue Truego Cloubreaker lo que causó que fuera humillado y golpeado cada pocos días. Kung Yun solo aguantó imaginando un día en el futuro en el que pudiera superar Truego Cloubreaker y lavar todas sus desgracias pasadas. Hermano Zhao, no le hagas caso. Existe un pequeño malentendido entre yo y Kung Yun, dijo casualmente Truego Cloubreaker. Con su estado en Vladimir Peak, incluso si Zhao Wei tuviera alguna relación con Kung Yun, no podría hacerle nada. ¿Qué está tratando de hacer este sinvergüenza? Kung Yun se volvió cauteloso. Truego Cloubreaker definitivamente no había venido a visitarlo por nada bueno. Kung Yun también comenzó a hacer un balance de los jóvenes que estaban junto a Truego Cloubreaker. Parecía ser un joven ordinario, simplemente incapaz de compararse con el estado de Truego Cloubreaker. Pero como estaba junto con Truego Cloubreaker, definitivamente no era una buena persona. De hecho, parecía que Kung Yun tenía otro enemigo. Pero para sorpresa de Kung Yun, Zhao Wei separó los brazos y caminó hacia él. Kung Yun, mucho tiempo sin verte. ¿Cómo terminaste así? Zhao Wei parecía listo para abrazar a Kung Yun en un abrazo. Kung Yun no pudo evitar retroceder 2 pasos mientras miraba a Zhao Wei con sorpresa. Esta vista también dejó atónitos a los discípulos del pico exterior. ¿No era Kung Yun la persona que era constantemente objetivo de Truego Cloubreaker? ¿Por qué alguien que estaba junto con Truego Cloubreaker estaba siendo tan amigable con Kung Yun? Aunque no podían entender lo que estaba pasando, la mayoría de la multitud creía que Truego Cloubreaker estaba haciendo algo. En poco tiempo, Kung Yun seguramente sufriría una humillación aún más insoportable. Kung Yun, no te he visto en tanto tiempo que ya ni siquiera reconoces a tu amigo. Zhao Wei sonrió mientras abrazaba a Kung Yun. Al mismo tiempo, comenzó a exudar Word Intent. Zhao Wei estaba especializado en el Dao de la medicina, y los recursos de cultivo y las técnicas profundas que Zhao Feng le había dado le permitieron alcanzar un nivel extremadamente alto en las artes medicinales. Esto es. Kung Yun estaba aturdido. Este extraño hombre que había venido con Truego Cloubreaker lo trataba como a un hermano e incluso trataba sus heridas. Kung Yun, el salón de los dioses todavía estaba bien cuando te fuiste. La voz de Zhao Wei de repente sonó en la mente de Kung Yun. Kung Yun pareció ser alcanzado por un rayo, su cuerpo se puso rígido mientras miraba incrédulo a Zhao Wei. Capítulo 1320.
Kun Yun pareció ser alcanzado por un rayo, su cuerpo se puso rígido mientras miraba incrédulo a Zhao Wei. Por las palabras de Zhao Wei, Kun Yun estaba seguro de que esta persona era alguien de la gran dinastía Gan de la zona continente, tal vez incluso conectada al Salón de los Dioses. Pero Kun Yun no podía recordar a nadie así en el Salón de los Dioses. Después de todo, solo había unas pocas personas que tenían alguna esperanza de llegar al antiguo reino de los dioses desolados. Pero como esta persona lo conocía y no quería hacer daño, a Kun Yun realmente no le importaba el resto. Sus circunstancias actuales eran insoportables, y parecía que sería el juguete de Truego Cloudbreaker por el resto de su vida. Este Zhao Wei que había aparecido de la nada tenía un estado inusual y era extremadamente amigable con él. Podría tomar prestada la fuerza de Zhao Wei para escapar de su miserable situación. Como esta persona me envió un mensaje en privado, eso significa que no quiere que nadie más sepa sobre esto. La mente de Kun Yun estaba zumbando, y luego miró al Truego Cloudbreaker. Aunque no sabía lo que Zhao Wei quería, Zhao Wei probablemente quería ayudarlo, por lo que Kun Yun decidió trabajar con él en lugar de exponerlo. Finalmente sabes cómo hacerme una visita. Después de un tiempo, Kun Yun se rió y respondió. Los discípulos externos que lo rodeaban observaron esta extraña escena confundidos, sin saber cómo se desarrollaría. ¿Por qué alguien que había venido con Truego Cloudbreaker parecía tratar a Kun Yun tan amablemente? ¿Cómo podrían ser tan pesadas tus heridas? Aquí. Esta es una medicina sagrada para el tratamiento de heridas. Zhao Wei ya había curado las heridas de Kun Yun, pero aún así dijo esas palabras. Zhao Wei giró su mano, revelando 10 tipos de hierbas y medicinas preciosas. 2 de estos realmente estaban destinados a curar heridas, e incluso tendrían un gran efecto en las lesiones de los dioses verdaderos de rango 4 o 5. El resto eran recursos de cultivo. ¿Estoy viendo cosas? Eso es Red Lotus Fruit, y también True Dragon Leaves, e incluso Yin Yang Original Pills. Los preciosos objetos que Zhao Wei sacó tenían a todos los discípulos del Diablo Dao cercanos mirándolo con avidez. El más fuerte de los discípulos del pico exterior eran solo dioses verdaderos de rango 3, por lo que los artículos que Zhao Wei había sacado eran increíblemente valiosos para ellos. Este niño definitivamente tiene algún tipo de estatus especial en la carrera espiritual. Truego Cloudbreaker también estaba bastante emocionado mientras miraba esos tesoros. No tenía ninguna buena impresión de Zhao Wei, especialmente porque Zhao Wei conocía a Kun Yun. Mientras tanto, Kun Yun estaba completamente atónito. Este extraño no solo lo trataba como a un hermano y sus heridas, sino que también le ofrecía muchos tesoros preciosos. Kun Yun se preguntaba si estaba soñando. ¿Cómo podrían los cielos estar lloviendo tanta fortuna sobre él? Pero a pesar de que estaba confundido, no se negaría a tomar estos artículos. Kun Yun inmediatamente tomó todos estos artículos. Con estos recursos preciosos, puedo entrar en el rango 3 pronto. Kun Yun estaba extremadamente emocionado. Con la ayuda de Zhao Feng, pudo ingresar al reino de los dioses desolados antiguos siendo solo un demigod. Además, se había vuelto a cultivar con solo una gota de sangre, y en esos 30 años después de que Zhao Feng se fue, constantemente reafirmó sus cimientos y acumuló energía. Por esas razones, en el 5.º año después de llegar al antiguo reino de los dioses desolados, irrumpió directamente en el rango 2 del reino divino celestial. Pero por coincidencia, terminó en la facción de 5 estrellas que era Blackville Peak, donde Truego Cloudbreaker lo obstaculizó tanto que no pudo avanzar más. Todos los discípulos externos observaron con agitación cómo Kun Yun recibía estos tesoros, pero ninguno de ellos se atrevió a intentar nada. El hermano Zhao tiene innumerables tesoros, así que estoy seguro de que tu fuerza es igual de anormal. Dijo Truego Cloudbreaker de repente en un tono siniestro. Los discípulos del pico exterior lanzaron miradas al Truego Cloudbreaker, preguntándose qué estaba haciendo. Promedio, simplemente respondió Zhao Wei. El hermano Zhao es demasiado humilde.
La raza espiritual es más poderosa que Vladimir Peak, así que estoy seguro de que la mayoría de los dioses verdaderos de rango 3 de Vladimir Peak no deberían ser rival para ti. Luego Cloudbreaker embelleció la fuerza de Zhao Wei. ¿La raza espiritual? Debe haber venido en ese buque de guerra. En este momento, la identidad de Zhao Wei finalmente se aclaró. Todos finalmente entendieron que Zhao Wei no era uno de los compañeros de Truego Cloudbreaker. Pero ahora no podían entender cómo el Kun Yun que habían intimidado podía conocer a alguien de la raza espiritual, y a alguien con un estado bastante inusual también. Raza espiritual. Kun Yun murmuró. Estas dos palabras le hicieron pensar en Zhao Yufei, pero ni siquiera Zhao Yufei podría saber su ubicación exacta. Este dios verdadero Eiku desea recibir instrucciones de un genio de la raza espiritual. Un joven esquelético dio un paso adelante. Como uno de los compañeros de Truego Cloudbreaker, Truego Eiku entendió muy bien su pensamiento. Estas palabras inmediatamente hicieron que la multitud zumbara de emoción. Era evidente que la relación de Zhao Wei con Kun Yun hizo que Truego Cloudbreaker fuera bastante hostil hacia él. Dios verdadero Eiku era un dios verdadero de rango 3, el mejor de los discípulos de la secta externa y un poderoso luchador. Hermano, no soy rival para él. ¿Por qué no peleas en mi lugar? Le dijo Zhao Wei a Kun Yun. Estas palabras dejaron a todos estupefactos. Después de todo, el dios verdadero Eiku era un dios verdadero de rango 3, mientras que Kun Yun era un dios verdadero de rango 2. A pesar de esto, el dios verdadero de rango 3 Zhao Wei le estaba pidiendo a un dios verdadero de rango 2 que luchara en su lugar. Si no fuera por el hecho de que Truego Cloudbreaker estaba mostrando claramente hostilidad hacia Zhao Wei, todos habrían creído que Zhao Wei estaba trabajando junto con Truego Cloudbreaker para causarle problemas a Kun Yun. La mente de Kun Yun estaba completamente en blanco. El Zhao Wei que había sido tan amable con él ahora lo empujaba hacia un mar de fuego. ¿Qué estaba pasando aquí? Si Kun Yun es el que está peleando, Big Bro Eiku no tiene necesidad de irse. Déjame ir. Dijo un joven vestido de negro en la multitud con una sonrisa perversa. La cara de Kun Yun se volvió sombría mientras miraba a esta persona. Este joven no era otro que el dios verdadero de rango 2 que ya le había enseñado una lección hoy. Hermano Zhao, si no te importa tu orgullo, puedes hacer que tu amigo pelee en tu nombre. Truego Cloudbreaker habló con un tono amenazante. Si Zhao Wei subía a pelear, tenía un 80% de posibilidades de perder ante el dios verdadero Eiku, pero si no peleaba, entonces Kun Yun tendría que pelear. Si eso sucediera, la relación entre los dos se desmoronaría naturalmente. Soy doctor. No soy experto en pelear. Zhao Wei declaró su ocupación, para sorpresa de la multitud. Ni siquiera Truego Cloudbreaker había esperado que Zhao Wei fuera un médico. Si ese fuera el caso, entonces sus palabras en este momento eran bastante inapropiadas. Desafiar a un médico ya era bastante vergonzoso, ni siquiera contaba el hecho de que Zhao Wei era un invitado. Pero era imposible retirar sus palabras ahora. Como ese es el caso, Kun Yun, juguemos un poco. El joven vestido de negro subió al escenario de lucha, mientras miraba burlonamente a Kun Yun. Tú. La cara de Kun Yun instantáneamente se puso roja. Este joven acababa de darle una paliza salvaje antes, dejando su cuerpo cubierto de heridas. A pesar de que todas estas heridas se curaron ahora, todavía no era rival para este joven vestido de negro. Kun Yun, cuando llegué, vi tu pelea. Me di cuenta de que no tenías ninguna arma divina adecuada. ¿Por qué no me prestas algunas armas y luego vas y luchas contra él? Preguntó Zhao Wei con una sonrisa. El joven vestido de negro no estaba perturbado. Incluso si Kun Yun tuviera un arma divina, no sería rival para él. Kun Yun permaneció en silencio y miró a Zhao Wei, preguntándose qué estaba pensando. Pero un momento después, Zhao Wei abrió su mano, revelando 3 deslumbrantes artefactos divinos. Estos 3 tesoros eran un gran martillo negro, una armadura de dragón dorado y una capa de nube roja. Estos 3 artefactos divinos exudaban un aura asombrosa que atraía las miradas de toda la multitud. Estos son 3 artefactos divinos de calidad media.
El joven vestido de negro en el escenario tragó saliva mientras miraba en estado de shock. Realmente sacó 3 artefactos divinos de calidad media a la vez. Los otros también suspiraron maravillados, sus ojos brillaban con codicia. Está ahí. Entonces tendré otra pelea contigo. Kung Yun se sorprendió al principio, pero luego su rostro reveló una expresión de éxtasis. Los artefactos divinos de calidad media estaban destinados a los dioses verdaderos del rango 4 al rango 6. Estos fueron artefactos divinos que normalmente ni siquiera tenía la oportunidad de ver. Con 3 de ellos, realmente tenía una posibilidad de victoria. Swish. Con estos 3 artefactos divinos, Kung Yun saltó al escenario. Apenas activando estos artefactos divinos, Kung Yun ya sintió un poder invencible reforzando su fuerza. Con un impulso aterrador, tronó hacia el joven vestido de negro. Estos 3 artefactos divinos se encuentran en la cima de los artefactos divinos de calidad promedio. Solo un dios verdadero de rango 5 puede controlarlos completamente. La expresión del dios verdadero Cloudbreaker se oscureció. Estos 3 artefactos divinos se dividieron entre ataque, defensa y apoyo, e hicieron a Kung Yun prácticamente invencible entre los dioses verdaderos de rango 2, incluso permitiéndole desafiar a los dioses verdaderos de rango 3. ¡Bum! ¡Bang! Justo como se esperaba, los dos intercambiaron solo 5 movimientos antes de que Kung Yun enviara al joven a volar fuera del escenario con un golpe de martillo. El joven vomitó sangre varias veces antes de finalmente trepar por el suelo. Jaja. Kung Yun se rió a carcajadas mientras salía del escenario. No desde que llegó a Vladimir Peak se había sentido tan renovado. Había obtenido tantos recursos, podía usar artefactos divinos de calidad media, había derrotado a su enemigo, Kung Yun. Estos artefactos divinos te quedan muy bien. Te los daré. Dijo Zhao Wei con una sonrisa. Kung Yun casi tropezó en estado de shock. Estos fueron 3 artefactos divinos de calidad promedio que Zhao Wei le estaba dando. Aunque era extremadamente reacio a renunciar a ellos, eran realmente demasiado valiosos como para tomarlos. Pero después de la feroz insistencia de Zhao Wei, Kung Yun finalmente los aceptó. Los discípulos del pico exterior estaban aturdidos y atónitos por lo que estaban viendo. Con esos recursos de cultivo y 3 artefactos divinos de calidad media, Kung Yun era invencible en el pico exterior y probablemente podría entrar en el pico interior. Pero, Kung Yun se sintió bastante abatido. Incluso un hombre sin culpa con tesoro invitaría al desastre sobre sí mismos, sin mencionar a alguien que ya tenía muchos enemigos. Una vez que Zhao Wei se fue, luego Cloudbreaker definitivamente lo atacaría e intentaría apoderarse de todos estos artículos. En este momento, una voz sonó en la mente de Kung Yun. Cuando la gente de la raza espiritual esté a punto de irse, ve con ellos a la raza espiritual. Jaja, hermano Zhao, déjame mostrarte algunos otros lugares. Luego Cloudbreaker esbozó una sonrisa siniestra. Mientras Zhao Wei estuviera aquí, Kung Yun estaría bien, pero una vez que Zhao Wei se fuera, las cosas no serían tan seguras. Estos recursos de cultivo y artefactos divinos serían todos suyos. Está bien. Zhao Wei asintió y se preparó para irse. Buen señor, ¿quién es usted? ¿Por qué me ayudas? Kung Yun estaba lleno de gratitud, pero una vez que se calmó, le envió un mensaje a Zhao Wei. No creía que alguien que no tenía relación con él haría todas estas cosas por él. Pequeño Kung Yun, tu recuerdo es realmente horrible. ¿Incluso has olvidado quién soy? Con estas palabras, Zhao Wei se fue con Truego Cloudbreaker. El alma de Kung Yun se sorprendió, y se quedó donde estaba y miró a Zhao Wei que se marchaba. En su vida, solo una persona lo había llamado Little Kung Yun, y esa persona fue la que lo ayudó a revivirlo de una gota de sangre. Zhao Feng. Capítulo 1321. Después de abandonar el pico exterior, Zhao Wei llegó a la zona de intercambio de Vladimir Peak. El tamaño de la zona de intercambio de una facción de 5 estrellas era equivalente al territorio de una facción de 4 estrellas. Un país pequeño en sí mismo. Esta zona de intercambio estaba destinada exclusivamente para el uso de los discípulos de Vladimir Peak, dividida en áreas para los discípulos del pico exterior y los discípulos del pico interior.
Por esta razón, el lugar estaba lleno de gente. Estoy muy familiarizado con este lugar. Hermano Zhao, si hay algo que necesite, pregunte. Dijo Truego Cloudbreaker con una sonrisa. Zhao Wei había venido aquí para recopilar información, pero con Truego Cloudbreaker siguiéndolo, moverse era bastante inconveniente. Por lo tanto, Zhao Wei solo miró alrededor para familiarizarse con el área. Cuando estuviera libre, podría volver de nuevo. Para su sorpresa, Zhao Wei notó que había bastantes herramientas e instrumentos que contenían la tecnología de Avens Legaki Race en la zona de intercambio de Bladeville Peak. Tal vez pueda encontrar algo aquí, se dijo Zhao Wei en voz baja. El lugar donde estaba escondido el pequeño gato ladrón no estaba muy lejos del territorio de Bladeville Peak. Y Bladeville Peak fue una de las facciones de 5 estrellas de la zona Antian, un lugar donde los dragones se mezclaban con serpientes, buenas personas con matones. Definitivamente fue posible reunir información sobre la misteriosa facción que respalda al grupo del dios antiguo profundo Diablo Profundo. Hermano Cloudbreaker, voy a volver al pico principal para ver cómo van las negociaciones entre los escalones superiores de nuestras dos facciones. Zhao Wei se despidió y comenzó a dirigirse a la montaña principal de Bladeville Peak. Este niño y un mero dios verdadero de rango 3, del cual hay innumerables entre los discípulos internos de la raza espiritual, puede entrar y salir del pico principal como lo desee. El dios verdadero Cloudbreaker se quejó en privado una vez que Zhao Wei se fue. Solo a los discípulos centrales se les permitía entrar y salir del pico principal, y él no tenía este derecho. Sin embargo, los discípulos internos de la raza espiritual podrían atravesar el área central de Bladeville Peak como quisieran. Esto lo hizo extremadamente infeliz y bastante celoso. Zhao Wei se dirigió directamente hacia el pico principal de Bladeville Peak, pero antes de que Zhao Wei pudiera acercarse a la sala principal, vio volar los escalones superiores de ambos lados. Mis juniors en Bladeville Peak han escuchado sobre el poder supremo de los genios de la raza espiritual. Hagamos que intercambien algunos consejos con los discípulos de la raza espiritual, dijo el anciano con cara de demonio de Bladeville Peak con una sonrisa. Eres demasiado amable. Pero en términos de pura fuerza de combate, los discípulos de la raza espiritual no son rivales para los discípulos del pico del Diablo Negro, respondió con calma la anciana de cabello plateado de la raza espiritual. Si no fuera por el hecho de que los miembros del escalón superior de Bladeville Peak lo hubieran pedido una y otra vez, ella nunca habría aceptado este intercambio de punteros. Esto se debió a que los 4 dioses antiguos que la raza espiritual había traído no eran los discípulos de Dios antiguo más fuertes que tenían. Los antiguos Dios discípulos de la raza espiritual que vinieron esta vez son solo aquellos que tomaron la misión. Señores del pico del Diablo Negro, por favor, no se lo tomen demasiado en serio. Dijo inmediatamente el espíritu flotante del dios antiguo, haciendo todo lo posible para reducir las expectativas de los discípulos de la raza espiritual. Parece que las dos facciones no son tan amigables después de todo, Zhao Wei notó en voz baja. Los dioses antiguos habían notado su llegada hace mucho tiempo, pero los miembros del escalón superior del dios antiguo apenas podían preocuparse por algún dios trivial de rango 3 insignificante. Zhao Wei siguió en silencio al final del grupo para ver qué estaba pasando. Zhao Feng, si la raza espiritual no es rival en este combate, ¿puede salir? Zhao Feng había exhibido su poder en el partido de juego entre las dos razas. En este combate instructivo entre estas dos facciones, Bladeville Peak probablemente tendría la ligera ventaja de todos modos, pero si Bladeville Peak no era razonable y enviaba a sus poderosos genios para humillar a los discípulos de la raza espiritual, el espíritu flotante del dios antiguo esperaba que Zhao Feng pudiera actuar para salvar la situación. ¿No estuvo la raza espiritual en términos amistosos con Bladeville Peak? ¿Cómo resultaron las cosas así? Preguntó Zhao Feng a cambio. Ninguna facción está completamente unida, y facciones como Bladeville Peak están aún más divididas de lo habitual. El antiguo dios espíritu flotante lentamente comenzó a explicar la situación a Zhao Feng. Al final resultó que, Bladeville Peak estaba plagado de feroces conflictos internos.
Actualmente había dos poderosas fiestas en Gladeville Peak, y solo una de ellas estaba en buenos términos con la raza espiritual. Esta fiesta estuvo representada por el Elder Tao. El representante de la otra parte era el anciano con cara de demonio. Las dos partes lucharon entre sí mientras competían por la máxima autoridad sobre Gladeville Peak. La fiesta del Elder Tao estaba usando los tratos comerciales con la raza espiritual para intercambiar los recursos necesarios para aumentar la fuerza de toda la facción. Mientras tanto, la otra parte definitivamente trataría de interferir, haciendo todo lo posible para romper la relación entre las dos partes. Sin embargo, no querían exagerar, o de lo contrario ofendería demasiado a la raza espiritual y desataría consecuencias aún peores. Esto significa que la parte a la que pertenece el anciano con cara de demonio quiere usar este método para humillar a la raza espiritual y hacer que la raza espiritual pierda gradualmente su buena impresión de Gladeville Peak. Zhao Fen entendió rápidamente la razón de este incidente. No tenía planes de revelarse a sí mismo. Este lugar era una facción de 5 estrellas de la zona Antian. Zhao Fen no pudo exponer su identidad aquí. En el momento en que lo hizo, la facción que respalda al dios antiguo Diablo Profundo lo descubriría de inmediato. No solo fallaría su misión de recuperar al pequeño gato ladrón, sino que Zhao Fen también estaría en gran peligro. Los niveles superiores de las dos facciones llegaron rápidamente a una dimensión pequeña e independiente. Dentro de esta dimensión había una tierra de montañas precipitadas y árboles altísimos. Este es el lugar. No hay área marcada para pelear o cualquier dominio de límite. Puedes luchar como quieras. El anciano con cara de demonio se rió de buena gana. ¿Con qué discípulos de Gladeville Peak pelearán? Preguntó la anciana de cabello plateado. Ella conocía a todos los genios conocidos de Gladeville Peak. BZZZ. UOM. En este momento, una perturbación espacial apareció al lado del grupo. Un momento después, surgió un joven guapo y fascinante con ojos estrellados. ¿Es él? Zhao Hui estaba aturdido. Este joven no era otro que el joven maestro Ai que había perdido ante Zhao Fen en el juego de azar durante la asamblea del Ojo de Dios. Zhao Fen sabía que, si Truebo Cloudbreaker estaba aquí, el joven maestro Ai obviamente también tenía que estar aquí, pero nunca había imaginado que los dos tendrían la oportunidad de conocerse. Mis respetos a los mayores de la raza espiritual. El joven maestro Ai sonrió levemente y se inclinó. Entonces, era el joven con ojos estelares del pico del diablo negro, joven maestro Ai. La mujer de cabello plateado había escuchado un poco sobre él. Por supuesto, esto no fue porque el joven maestro Ai fuera increíblemente fuerte, sino por su par de ojos únicos. Eran extremadamente poderosos, comparables a los de los descendientes de los 8 grandes ojos de Dios. En resumen, el joven maestro Ai no fue uno de los mejores discípulos del dios antiguo de Gladeville Peak, pero tampoco fue el peor. Jin-kun, vete. La anciana de cabello plateado eligió a quién iría. De los 4 discípulos del dios antiguo de la raza espiritual, solo Jin-kun tenía el linaje de la raza espiritual. La línea de sangre de la raza espiritual podría suprimir efectivamente el poder de la línea de sangre del ojo del joven maestro Ai. Sí. Jin-kun inmediatamente dio un paso adelante. También había oído hablar del joven maestro Ai antes, pero sus puntos fuertes probablemente eran comparables. Si pudiera derrotar al joven maestro Ai y ganar algo de gloria para la raza espiritual, definitivamente recibiría puntos de contribución a su regreso. Por favor, dame instrucciones. El joven maestro Ai esbozó una sonrisa malvada y luego se fue volando a la distancia. Jin-kun cargó, y los dos no volaron muy lejos antes de comenzar a luchar. Star Flash. El joven maestro Ai usó la habilidad de volar de la que estaba tan orgulloso, y su cuerpo estaba envuelto en una niebla estrellada cuando comenzó a volar rápidamente por el aire. ¡Qué rápido! Pero no necesito perseguirlo. Jin-kun se mantuvo firme, con un brillo blanco en su cuerpo. Estaba claro que él cultivó algún tipo de arte de refinación corporal de alto nivel.
La línea de sangre de la raza espiritual era experta en defensa, y junto con el arte de refinar el cuerpo de Jin-kun, los dioses antiguos comunes serían incapaces de herirlo. Por lo tanto, valientemente se mantuvo firme y esperó a que el joven maestro Ai lo atacara. Explosión de la estrella celestial. El joven maestro Ai activó sus ojos de estrella y desató un deslumbrante rayo de luz estelar. Mientras tanto, un arco de luna creciente apareció en su mano. Esta era un arma divina de alta calidad que funcionaba extremadamente bien con su intención estelar para exhibir enormes cantidades de poder. ¡Bum! ¡Bang! ¡Bang! El mundo explotó mientras la tierra se agrietaba y gemía. El joven maestro Ai parece ser hábil en velocidad y tiene ataques feroces, mientras que Jin-kun parece haber progresado aún más en su divino cuerpo espiritual de Jade. Junto con el linaje de la raza espiritual, su defensa debería ser como una fortaleza inexpugnable. Una mirada de elogio apareció en el anciano de Dios antiguo vestido de negro de la raza espiritual. Jin-kun era mucho más fuerte de lo que habían pensado que era. El joven maestro Ai de Bladeville Peak también es bastante extraordinario para poder usar Star Intent a este nivel. Aunque la fuerza de Jin-kun era inesperada, el joven maestro Ai aún no podía ser subestimado. El resultado de este combate fue probablemente 50 y 50. Ganar estaría bien, pero una derrota no sería demasiado unilateral. Eso es demasiada alabanza. La raza espiritual es digna de su rango de los 20 mejores. Es capaz de suprimir los ojos estelares del joven maestro Ai a este estado. A pesar de las palabras del anciano con cara de demonio, no estaba preocupado en lo más mínimo. El joven maestro Ai se ha vuelto aún más fuerte. Los ojos de Zhao Wei se atenuaron. Zhao Feng había luchado antes con el joven maestro Ai. En ese momento, Zhao Feng necesitaba usar técnicas de línea de sangre ocular en el espacio-tiempo para derrotarlo. El joven maestro Ai era aún más fuerte ahora, y luchó esta batalla con habilidad y facilidad. No estaba usando toda su fuerza, pero aparentemente estaba buscando una oportunidad. Justo como se esperaba, después de un tiempo, Jin-kun comenzó a cansarse. Star Intent fue una intención que combinaba agresividad explosiva y velocidad extrema en un solo paquete. Era mucho más fuerte que las intenciones ordinarias. Los miembros del escalón superior de la raza espiritual gradualmente comenzaron a hacer muecas. Nova que sacude la tierra. En cierto momento, el joven maestro Ai de repente desató una poderosa técnica de línea de sangre de ojo de estrella. El joven maestro Ai se convirtió en una estrella masiva al borde de la destrucción, acercándose a Jin-kun mucho más rápido de lo que podía reaccionar. ¡Bum! ¡Bang! La increíblemente vasta energía de una estrella impactada contra el divino poder defensivo de Jin-kun. ¡Qué energía tan poderosa! Jin-kun sintió peligro e inmediatamente usó la técnica secreta de la línea de sangre de la raza espiritual para reducir sus heridas. Jaja. Pierdes. De repente, Jin-kun escuchó una voz detrás de él. El joven maestro Ai vertió la energía de sus ojos estelares en el arco de la luna creciente y desató una deslumbrante flecha de luz estelar, que atravesó las defensas de Jin-kun y lo golpeó. ¡Bum! ¡Bang! El cuerpo de Jin-kun se derrumbó, creando un enorme cráter en el suelo. Parece que realmente es como dijo el espíritu flotante del dios antiguo. Los discípulos que trajo la raza espiritual fueron seleccionados al azar. El anciano con cara de demonio parecía un poco engreído. Los miembros del escalón superior de la raza espiritual tenían expresiones sombrías. Jin-kun había perdido demasiado rápido, y el joven maestro Ai estaba prácticamente ileso. Esta fue una batalla completamente unilateral. Y fue un discípulo con el linaje de la raza espiritual que había perdido, haciéndolo aún más vergonzoso. Zhao Feng. El dios antiguo espíritu flotante no pudo evitar mirar a Zhao Wei, esperando que Zhao Feng se mostrara. Zhao Feng tenía una línea de sangre ocular de alto nivel, por lo que probablemente no sería difícil para él derrotar al joven maestro Ai. ¿Milímetros? ¿Podría este joven favorecido por el espíritu flotante del dios antiguo ser el verdadero genio de la raza espiritual? El anciano con cara de demonio esbozó una sonrisa perversa mientras miraba a Zhao Wei.
¿Por qué no hacer que un discípulo de rango 3 de mi Vladimir PA tenga una pelea instructiva con este joven talento de la raza espiritual? Preguntó el anciano con cara de demonio, con un tono burlón en su voz. El escalón superior de la raza espiritual no respondió. Zhao Wei era simplemente un discípulo interno de nadie. Mientras tanto, si Vladimir Peak enviaba un dios verdadero de rango 3, sin duda enviarían uno de sus mejores. La derrota de Zhao Wei fue segura. Pero para su sorpresa, el taciturno Zhao Wei de repente habló. Entonces este joven mostrará su incompetencia. Zhao Wei sonrió levemente mientras aceptaba el desafío. Solo estaba pensando en cómo rechazar la petición del espíritu flotante del dios antiguo. Después de todo, el hombre lo había tratado bastante bien. Sin embargo, este anciano con cara de demonio solo estaba enviando un dios verdadero de rango 3 para luchar contra él. Si ese fuera el caso, Zhao Feng no necesitaba rechazar el espíritu flotante del dios antiguo porque podía salir a luchar mientras mantenía oculta su identidad. No había razón para no aceptar. Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.